Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Diego Tenreiro, soy profesor universitario en Educación Física, docente de la Facultad de Actividad Física y Deportes de la Universidad de Flores, técnico en Actividad Física, Salud y Obesidad, entrenador personal e instructor de fitness. Hace 20 años que me dedico a capacitar y entrenar a las personas para que lleven una vida más saludable. Muy bien, hoy quería hablarles acerca de un consejito que es ¿por qué es tan importante realizar una correcta entrada en calor antes de hacer actividad física? Si bien la mayoría de las personas escuchó o sabe vagamente que hacer algún movimiento precompetitivo, si vamos a hacer algún deporte o algún estiramiento, movilidad articular antes de hacer ejercicio es bueno, hay muchas controversias actuales sobre qué tipo de entrada en calor es la más indicada. Según las últimas publicaciones científicas, se han demostrado dos cosas. Primero, estirar es bueno, independientemente del método de estiramiento, sea estático, sea dinámico, etcétera, etcétera. Estirar es bueno, pero por el solo hecho de estirar antes de hacer una actividad física, ese hecho no me va a prevenir de alguna lesión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Las investigaciones han demostrado que si solamente estiro, independientemente del método, y después voy a hacer alguna actividad física deportiva, solo el hecho de estirar no me va a prevenir una lesión. Así que, aparte de estirar, hay que hacer algo más antes de hacer algún deporte o actividad física. Y eso engloba lo que es la entrada en calor general. Para una buena, correcta entrada en calor, lo primero que tenemos que hacer, desde mi consejo, a base de las publicaciones científicas, es hacer un estiramiento muy pero muy breve, al cual yo le llamo desperezamiento. Unos 5, 10, máximo 15 segundos. Yo utilizo el estático de los principales grupos musculares. Después de ese estiramiento breve, hacemos lo que se llama movilidad articular. Todas las articulaciones las empezamos a mover una por una, ¿sí?, favoreciendo la activación del líquido sinovial. Y después empezamos la fase de activación, que la fase de activación tiene que ver con una entrada en calor general, que levante la temperatura del cuerpo, que eleve la frecuencia cardíaca. Así que ahí hacer movimientos amplios, movimientos en el cual uno utilice los brazos y las piernas, algún desplazamiento, alguna caminata, algún trote muy pero muy suave en el lugar. Movimientos simples. Después de esa entrada en calor general, ahí sí, recomiendo hacer una entrada en calor específica. Y ahí va a depender de acuerdo al deporte que yo voy a practicar o a la sesión de entrenamiento físico que voy a realizar. Así que ahí voy a entrar en calor específicamente el músculo o los músculos que más voy a trabajar en la sesión de entrenamiento. Todo eso debería durarme no menos de 10 minutos y tampoco más de 15 minutos. Así que recuerden, una buena entrada en calor, estiramiento suave, 5, 10 segundos, movilidad articular, entrada en calor general y entrada en calor específico. De esa manera, ahí sí vas a prevenir las lesiones, ahí vas a mejorar el rendimiento y ahí vas a preparar el cuerpo para la actividad deportiva o la actividad de entrenamiento que vayas a realizar después. Y no te olvides, siempre, consulta a un profesional de la actividad física antes de hacer algún deporte. Nos vemos en el próximo consejo. Chau, chau.